Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les explicaré la negociación colectiva. En este caso estaríamos hablando de materia laboral cuando existe un conflicto laboral. Ahora bien, en primera medida les indicaré que esta negociación colectiva pues, es un derecho como tal reconocido tanto a los trabajadores como al empleador. En este caso, este derecho pues, ha variado con el tiempo y digamos que ha sido objeto tanto de regulación como de interpretación jurisprudencial. Ahora bien, lo ideal que se debe decir respecto a esta negociación colectiva es que busca la resolución de conflictos. En este caso, pues, es importante hablar de qué es un conflicto de trabajo o un conflicto laboral y qué tipo de conflictos laborales existen. En primera medida hablaremos de los conflictos colectivos, que son los más comunes. En este caso, cuando hablamos de un conflicto colectivo, estamos haciendo referencia a que existe una particularidad o una situación o un conflicto entre el empleador y un sindicato o entre el empleador y un grupo de trabajadores. ¿Por qué se habla de grupo de trabajadores? Porque puede existir que dentro de una compañía, dentro de una empresa, no exista un sindicato o que si bien sí existe el sindicato, existen trabajadores que no están afiliados al sindicato como tal. Ahora bien, ¿en qué van a versar estos conflictos? Van a versar sobre temas del derecho de trabajo o de la seguridad social. ¿Cómo se resuelve este conflicto colectivo? En este caso, tendremos que decir que se debe acudir a la negociación colectiva, es decir, que el sindicato o el empleador o el grupo de trabajadores y el empleador deberán entablar una mesa de negociaciones con la finalidad de resolver ese conflicto. Es importante indicar que acá, como se trata de un conflicto entre sindicato de empleador y trabajador o grupo de trabajadores y empleador, pues no se deberá acudir como tal a una demanda o a una interposición de tutela, porque los conflictos versarán sobre temas de derechos laborales que busquen resolverse y que puedan ser objeto de negociación. De allí que existan unos pasos para esta negociación colectiva. Dichos pasos o abonaremos en esta negociación colectiva o los pasos de la negociación colectiva en un video próximo. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de conflictos puede presentarse? Digamos, por ejemplo, o para darles un ejemplo, que al trabajador no se le pague este salario. En este caso no estamos hablando de un conflicto que sea objeto de negociación porque el salario es un derecho ya reconocido del trabajador. Puede ser, digamos, por ejemplo, las vacaciones o una prima. Como se trata de un derecho que ya le ha sido reconocido al trabajador, pues no se dará una negociación respecto a este, sino que el mecanismo idóneo es una demanda o acudir a instancias judiciales. Por ejemplo, les daré otro ejemplo que sí es objeto de negociación. Por ejemplo, que los trabajadores estén interesados en que se les aumente su salario, por ejemplo, el 10% del salario. En este caso, como se trata de un conflicto, el empleador indicará que, o la regla general es que el empleador dirá que no puede socorrer ese costo, por lo tanto no va a subir el 10% del salario. Aquí se crea un conflicto que es objeto de negociación. Siguiendo con el paso, ahora hablaremos de los conflictos jurídicos. En este caso, el conflicto versará sobre la aplicación o interpretación de una norma jurídica que ya existe. Es decir, que si bien la norma existe, existe un problema en su interpretación, en cómo se adecúa al caso en concreto. En este caso, ¿cómo se soluciona este conflicto jurídico? Pues, siendo un conflicto jurídico, es importante acudir al juzgado laboral. Siempre se requerirá de una demanda o de una acción judicial. ¿Qué tipos de casos pueden ser objetos de interpretación? Por ejemplo, ¿qué se va a entender como esposo o compañero permanente? O si entre el caso de los hijastros, o cómo se deberá crear un sindicato o la determinación de un servicio público esencial. En este caso, pues, como se tratan de conflictos jurídicos, pues la regla es acudir a un juez laboral. Les daré un ejemplo para que este caso quede lo más claro posible. Por ejemplo, el petróleo, digamos, compañías que se dediquen
a la extracción de petróleo. La pregunta es si este se trata de un servicio público esencial. Recordemos que, si se trata, que cuando trabajadores laboran o desempeñan actividades en empresas que prestan un servicio público esencial, pues no es posible acudir a la huelga. Entonces, en este caso, la pregunta es si los trabajadores de petróleo prestan un servicio público esencial o no. Si lo prestan, pues es imposible realizar la huelga, pero en caso contrario, pues será procedente la huelga. En este caso, como se trata de un conflicto en el que deberíamos dirimir si es o no es, y a partir de eso pues va a generar consecuencias jurídicas, pues es importante acudir a un juez laboral que determine si es o no procedente la huelga en estos casos. Ahora bien, hablemos de los conflictos económicos. Cuando hablamos de un conflicto económico, estamos haciendo referencia a aquellos conflictos que se presentan ante la creación, modificación o supresión de una norma jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se busca es modificar una situación que ya existe. Por ejemplo, el salario, las vacaciones o la prima. Por ejemplo, que el empleador indique que no está dispuesto a dar una prima adicional. En este caso, el sindicato indicará que sí es necesaria esa prima porque se ha prometido, por ejemplo, en una negociación anterior, que se iba a aplicar unos 5 años después. Ya pasaron los 5 años y el sindicato solicita que se dé esta aplicación. En este caso, pues estaríamos hablando de una modificación o una supresión de una norma jurídica que ya se encontraba preexistente. ¿Cómo se resuelve este conflicto económico? Pues se resuelve mediante la negociación colectiva. Puede el sindicato y el empleador abrir una mesa de negociaciones con el fin de determinar o llegar a un feliz término. No es necesario darles la razón a uno a otro, sino que se trata de una negociación. Finalmente, existen los conflictos intersindicales. Estos se dan ya no en razón de empleador-sindicato o empleador y grupo de trabajadores, sino que se da entre sindicatos o entre afiliados de sindicatos. En este caso, ¿cómo se resuelve este conflicto? Según la OIT, este conflicto se debe llevar a instancias del respectivo sindicato o a través de federaciones y confederaciones. Es decir, si el conflicto se presenta entre dos asociados del sindicato o sindicalizados, pues lo deberá resolver el propio sindicato. Pero si se presenta entre sindicatos, es importante acudir ante la federación. Recordemos que la federación es un grupo de sindicatos. Y si se da entre federaciones, pues el que deberá resolver el conflicto será las confederaciones. Recordemos que las confederaciones son un grupo de federaciones. Dicho esto, tenemos también un conflicto que se presenta con el Estado. En este caso, tenemos conflictos que se presentan en materia sindical, pero que sus consecuencias o determinaciones la determinará el propio Estado. Por ejemplo, cuando exista un conflicto en el registro sindical, en este caso, pues el sindicato deberá acudir, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo o al propio juez laboral con el fin de que determine o resuelva esta situación o este conflicto. Bien, pues como ya lo había mencionado, pues como se resuelve es vía judicial, es decir, que se debe resolver ante el juzgado de pleitos. Entonces aquí les traigo una serie de ejemplos. Puede ser el fuero sindical, el fuero circunstancial, la pérdida de personería, que todos estos conflictos pues se deben resolver vía judicial. No siendo más, quiero terminar este video indicando que el desconocimiento de la ley no es excusa. Por lo tanto, todos los ciudadanos estamos en el deber de conocer e informarnos sobre la ley. Gracias y hasta la próxima.